¿qué es lo que calma nuestros pensamientos? ¿Okay? ¿Qué es aquello que calma nuestros pensamientos? Y yo creo que es muy importante entender que la Biblia tiene el poder suficiente de calmar cualquier cosa. Y yo creo en la Biblia y hay muchas situaciones que podemos ver. La gente dice que la Biblia se contradice, otros dicen que no es la verdad, que hay muchas cosas, pero al final de cuentas está en ti y en mí creer o no lo que la palabra dice, ¿verdad? Y yo voy a creer fielmente en la palabra de Dios, más en el hecho de que tenemos un Dios que nos ama, que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y creo en la vida de Jesús fielmente. Creo que hay un antes y un después cuando tenemos el conocimiento de Cristo en nuestra vida y cuando tenemos el deseo de tener la plenitud de Cristo en nosotros. Yo sé que todos hemos pasado tiempos y procesos en los cuales la plenitud de Cristo a lo mejor no es suficiente para ti, porque estás aprendiendo una nueva manera, una nueva faceta de aprender a confiar en Dios. O la vida ha sido tan dura que de cierta manera a lo mejor tu corazón se ha endurecido de tal manera que a lo mejor empiezas a desconfiar un poco de Dios. Y sabes, lo mejor de todo es que Dios está contigo a pesar de cualquier faceta que tú estés experimentando. Dios te ama, Dios está contigo. Entonces, el día de hoy vamos a ver algo que es muy grandioso y que todos nosotros pelearíamos por tenerlo todo el tiempo en nuestra vida. ¿Cuántos les gustaría vivir en paz? ¿Cuántos les encantaría? Yo tengo amor por las películas de guerra. Y cuando veo el pañuelito blanco, así, ya se acabó la película, ¿no? Entonces, ya, ahí viene la paz, se acabó, híjole. Pero yo creo que todos daríamos nuestra vida completa por vivir en paz. Que todo el tiempo camináramos en paz. Miren, todos los que estamos aquí en este lugar, porque ¿de qué se trata la serie de Guerra Silenciosa? Porque todos los que estamos aquí tenemos peleas internas o externas que estamos viviendo en silencio. Que estamos viviendo en silencio, en secreto, que estamos pasando a lo mejor cosas que queremos pasar solos, ¿ok? ¿Y qué es la guerra silenciosa? Es como una batalla en nuestra mente. Todos tenemos batalla en nuestra mente. O sea, está como cuando dicen, si me ves hablando solo, tranquilo, estoy en junta conmigo mismo. Y todos estamos así. Yo en lo personal, cuando estoy hablando solo, me estoy imaginando lo que debía haber dicho en cierto momento de incomodidad. O cuando me dijo algo mi jefe, digo, ojalá, ya estoy, lo que no le dije de frente, lo digo al aire, ¿verdad? Todos nos encontramos con alguna lucha silenciosa. Tal vez un familiar tuyo está pasando un proceso y estás en una guerra silenciosa en ese proceso. Tal vez has batallado toda tu vida con el hecho del sentimiento de soledad y es un pensamiento que se ha metido a tu cabeza. Y ha sido algo que has batallado durante toda tu vida. Tal vez un diagnóstico médico vino y se puso en tu corazón y a la fecha sientes estás en ese pensamiento de creer qué es lo que va a pasar. Y a lo mejor estás viniendo a la iglesia y te dicen lo mejor de Dios está por venir y lo mejor de Dios es para ti. Pero tú al llegar a tu casa te das cuenta que lo mejor de Dios en ese momento no está cambiando el diagnóstico médico. Entonces, ¿qué es lo que me queda en medio de pensamientos que constantemente están atacando mi vida? ¿Qué es lo que me queda en medio de las circunstancias que constantemente están atacando mi persona? ¿Qué es lo que me queda? Confiar en que tienes un Dios bueno. Confiar en que tienes un Dios que te ama, confiar en que tienes un Dios que está contigo, confiar en que tienes un Dios que te acompaña. Y eso es aquello que me ayuda a mantener mis pensamientos o esa guerra en tranquilidad. Porque vamos a ver lo que dice Filipenses 4:7. Fíjate lo que dice. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Y yo quiero que oremos antes de entrar de lleno, ¿está bien? Señor, en esta hora te doy gracias por tu palabra, te doy gracias porque tú eres fiel. Y yo te pido, Señor, que la paz que sobrepasa todo entendimiento venga a este lugar y penetre en nuestra mente y nuestro corazón hasta lo más profundo, para que aprendamos a descubrir
lo que es esa paz que no se puede entender. Habla nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora vamos a ver este versículo y lo vamos a estudiar y vamos a entrar de lleno. Son 3 versículos que vamos a tomar, el 6, el 7 y el 8, ¿ok? Fíjate lo que dice el 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. En este versículo tú y yo podemos encontrar algo importante. Y podemos encontrar que la paz es una promesa para ti y para mí. Vivir en paz no es algo que todos tienen, pero sí es una promesa a la que todos podemos acceder. Y por eso dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, tenemos que entender esto. La paz que sobrepasa todo entendimiento proviene de Dios. Solamente Dios nos la puede dar. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos una paz en nuestro trabajo. Pero, ¿qué pasa cuando acaba el trabajo? La paz se acaba también. A lo mejor tenemos nuestra paz o estamos tranquilos porque nuestra relación está estable. Pero, ¿qué pasa cuando nuestra relación se acaba? La paz que había en eso también termina. Es por eso que la paz de Dios, cuando Dios, lo que viene de Dios, el mundo no te lo puede quitar. Y hay algo que el mundo no te va a poder quitar, que tú lo puedes decir, el mundo, el chanclas, quien tú quieras, hay algo que no te puede quitar y es todo aquello que Dios te dé. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es una promesa que Dios tiene para ti. Así que es algo que tú y yo podemos acceder de manera rápida, porque es algo que Dios nos ha prometido. Ahora, si tú y yo nos vamos un poco más a esto, dice que al decir que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, quiere decir que no es normal. No es normal, no es una paz cualquiera, es algo que proviene solamente de Dios. Es por eso que cuando una persona está con la paz de Dios en su vida, puedes ver personas que están perdiendo un familiar cercano y puedes ver una tranquilidad. No, y yo quiero que se entienda, tal vez se le está acabando el mundo a la persona por dentro, pero hay una paz en ellos. Tal vez el diagnóstico médico llegó tan fuerte y te pegó de golpe, y eso no quiere decir que te saques de onda, o no quiere decir es que tengo la paz de Dios. Oh, órale, no, te va a pegar. Pero hay un descanso en la paz que solamente Dios puede dar. Hay un descanso en la paz que solamente en Jesús puedes encontrar, porque Él es el príncipe de paz. Tú y yo tenemos ese descanso en la paz que Dios nos da. Pero aquí es donde se pone interesante, porque dice, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Ahora, la palabra guardará es un significado militar que está hablando literalmente en pocas palabras. Esto viene de un término militar que significa mantener bajo constante vigilancia. Mantener bajo constante vigilancia. ¿Y qué es lo que Dios va a mantener cuando nos da su paz? ¿Qué es lo que Dios va a mantener en constante vigilancia? Nuestras mentes y nuestro corazón. Eso es lo que Dios va a mantener en constante vigilancia. Ahora, ¿qué significa con nuestros corazones y nuestra mente? Está hablando de lo más profundo de una persona, del interior de las personas. Está hablando de los pensamientos de las personas, está hablando lo que hay en su corazón guardado, está hablando el entorno completo de tu vida. ¿Por qué? Porque si decimos que nuestros pensamientos rigen nuestra vida, nos estamos olvidando que el exterior también determina quiénes somos. Pero en este verso Dios nos está diciendo, nos está hablando que aún de lo que hay dentro de nosotros y las cosas exteriores que puedan llegar, hay una paz que está vigilando nuestra vida, que está vigilando nuestra mente y está vigilando nuestro corazón en Cristo Jesús. Así que tú y yo podemos tratar o podemos entender que la paz de Dios viene para hacer una vigilancia constante para que nuestro corazón y nuestra mente estén protegidas. ¿Protegidas de qué? De la ansiedad, protegidas de la duda, protegidas de las preocupaciones de la vida, preocupaciones de las circunstancias que pasan a nuestro alrededor. Y eso es lo que la paz quiere hacer, que tú y yo podamos aprender a descansar en medio de cualquier situación.
Qué padre sería poder descansar siempre y tener esa paz, aún en las malas noticias. Que pudiéramos descansar en tener la paz de Dios en todo momento de nuestra vida. Y en medio de nuestra guerra silenciosa, Dios nos quiere dar una paz que sobrepase todo entendimiento. En medio de ese sentimiento de soledad, Él quiere darte paz. En medio de ese sufrimiento, Él quiere darte paz. En medio de la enfermedad, en medio de esa circunstancia, en medio de cualquier marea o de cualquier ola que quiera llegar a tu barca o a tu vida, Él quiere darte paz. Y algo que me encanta que he estado estudiando últimamente, en ese momento cuando está la tormenta y que Jesús está dormido. Y muchas veces vamos a leer esa historia, pero lo que Dios ha estado hablando en mi vida es que no importa la tormenta, Dios está. Es que no lo escucho, Dios está. Y es suficiente para que tú y yo podamos aprender a vivir en paz. Es suficiente para que aprendamos a vivir. Se ha creado una historia mágica y maravillosa en el que creemos que si Jesús está en nuestra vida, estamos exentos de problemas, circunstancias difíciles en la vida. No, no estamos exentos. Seguimos siendo atacados, seguimos teniendo circunstancias, las enfermedades nos atacan, las circunstancias de la vida llegan y nos golpean, las decisiones políticas de nuestro país nos llegan y nos pegan. Pero ¿qué es lo que sucede? Podemos tener paz en medio de todo eso porque tenemos un Dios fiel que dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Sea cual sea la guerra que tú estás pasando en tu interior, debes entender y debes tener en cuenta que Dios está contigo. Y me encanta el hecho de poder decir que el Dios al que yo sirvo nunca me va a abandonar y nunca me va a dejar. Por eso yo puedo estar tranquilo en medio de cualquier circunstancia. Ahora, se dice, ay, pues que se escucha bien fácil cuando alguien más lo dice. Pero ¿y qué tal cuando estás en la mera acción? Ya cuando estás en la mera acción es difícil. Y luego una persona como yo, que si le duele el dedo y va a Google y encuentra cáncer de uña, se va a estresar por todo. Ayer estaba sentado y me senté de cierta manera y se me inflaban las rodillas. Y le digo, mira, la rodilla, tengo una bolita en la rodilla. Está estresado y ahí verá el Google. Y dije, inflamación de rodilla. No, dije, ¿para qué, Señor? Ayúdame mejor a quitarme de lo menso de ir a Google. Y tenemos que aprender a confiar en Dios. Confiemos en Dios. Él está con nosotros. Porque Él prometió estar con nosotros. Y al Él estar con nosotros, encontramos la promesa de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero, ¿de qué manera obtengo la paz de Dios? ¿De qué manera yo puedo obtener la paz de Dios en medio de mis guerras silenciosas? ¿De qué manera puedo obtener la paz de Dios en medio de las circunstancias que estoy viviendo? ¿De qué manera puedo obtener la paz de Dios si en este momento mis pensamientos, mis circunstancias, lo que estoy viviendo me tienen una guerra constante de preocupación, de dolor de estómago, me tienen una situación que me siento contra la pared, que me siento contra espada? ¿De qué manera puedo yo encontrar la paz de Dios? Y esto nos lo enseña Filipenses 4:6 y nos dice, por nada estén afanosos, antes bien en todo, fíjate aquí es increíble, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y vamos a iniciar con esta parte. Por nada estén afanosos, por nada estén preocupados, que nada les quite la paz. Esto quiere decir tú y yo, en la guerra silenciosa, lo que el enemigo quiere hacer, esos pensamientos en silencio que son una constante en tu vida, o las circunstancias de la vida que estás pasando en este momento, que tal vez solamente tú y Dios saben, lo que el enemigo quiere hacer es quitarte la paz. Y yo quiero que esto quede. El enemigo no te puede enfermar. Es mentira. Si en algún momento te han dicho que el enemigo te puede maldecir, que el pecado de tu familia tiene una maldición generacional, eso es una mentira total. Porque ¿dónde dejamos la sangre de Cristo en nuestra vida? ¿Dónde dejamos lo que cantábamos ahorita? Ay, qué padre, el nombre de Jesús. Ay, no, pero es que me he portado mal y mis generaciones son malditas. ¿Y el nombre de Jesús?
¿Dónde está el poder que hay en la sangre de Cristo para limpiar a nuestra familia? Es mentira. Cuando tú y yo tal vez estamos pasando por tiempos complicados, Jesús está ahí. Dios está ahí contigo. En medio de tu enfermedad, no te preocupes. Qué fácil. No, si estás preocupado, no te preocupes. Pero es una realidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos que entender que el enemigo quiere venir a robarnos la paz. Porque si algo es bueno es que es ladrón y es mentiroso. Para eso es buenísimo. Y para destruirnos le encanta podernos destruir. Pero como no nos puede hacer nada, ¿qué es lo único que nos puede quitar? La paz. La paz. Tú y yo debemos confiar y no preocuparnos. Él no nos puede tocar. Las circunstancias de la vida podrán afectarnos, pero no van a terminar con nosotros. Nuestros pensamientos querrán regir nuestra vida, pero no nos van a dominar. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña, dice, por nada estés afanoso, antes bien, en todo. Me encanta esta parte porque dice, en todo, y todo es todo. Dice, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. ¿Quieres vivir en paz? ¿Quieres tener la paz de Dios? Es tiempo que aprendas a orar. Es tiempo que aprendas a orar y a dar gracias. Porque ¿quién da gracias en los momentos difíciles? ¿Quién da gracias en los momentos complicados? ¿Quién da gracias cuando las cosas no van bien? Y yo me puse a analizar y yo le decía, ok, una cosa es orar y decirte, Señor, ayúdame, sácame de esta, pero dar gracias en los momentos complicados, dar gracias cuando las cosas no van bien, dar gracias cuando acabo de recibir el peor diagnóstico de mi vida, dar gracias porque alguien me hirió y me lastimó durante años, dar gracias porque alguien me abandonó, dar gracias porque alguien hizo esto o me humilló de cierta manera. Puedo orar y puedo decir, Señor, quítame este sentimiento de soledad, pero dar gracias por ese sentimiento de soledad. Y lo que la Biblia nos está queriendo enseñar es que no vamos a dar gracias por las circunstancias que estamos viviendo, ni por lo que está pasando en nuestra cabeza. Vamos a dar gracias por el Dios que tenemos. Vamos a dar gracias porque en medio de todo eso tenemos una gratitud en nuestro corazón. El hecho de que Dios está con nosotros. Porque una persona agradecida puede ver un panorama mucho más grande que una persona que es malagradecida. Una persona que solamente está viendo lo malo, constantemente va a vivir en lo malo. Pero una persona que constantemente es agradecida en medio de cualquier circunstancia, va a encontrar el tesoro en cualquier momento. Y tú y yo debemos ser personas que en medio de nuestros silencios, que en medio de nuestras guerras silenciosas, que en medio de nuestro dolor, que en medio de nuestra enfermedad, aprendamos a decirle a Dios, gracias porque tu voluntad es mejor que la mía. Gracias porque lo que tú me dices es mejor que lo que estoy viviendo. Y a lo mejor tú dirías, oye pastor, pero sería más fácil que se pare un profeta aquí y me diga que voy a ser sano. La Biblia ya lo dice. Confía en su palabra y agradece por lo que está escrito en su palabra. Agradece por lo que hay en su palabra. El detalle es que es más fácil que alguien lea la Biblia por ti y venga y luego te la diga y te la declare a que tú dediques tiempo a estudiarla. Tenemos que aprender a declarar la presencia de Dios sobre nuestra vida. Entonces, sean dadas a conocer nuestras peticiones delante de Dios. El antídoto perfecto para nuestra guerra silenciosa o la arma perfecta para pelear en nuestra guerra silenciosa siempre va a ser una oración con gratitud. Personas que vivan en oración constante y en una gratitud constante. Tenemos que aprender a ser agradecidos con lo que tenemos. Pero
De esta manera, con oración y gratitud, yo obtengo la paz de Dios. Pero ¿cómo la mantengo? ¿Cómo mantengo la paz de Dios en mi vida? Y aquí nos la va a dar Filipenses 4:8 la respuesta. Y dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Y yo quiero que empecemos con la palabra meditar. Y empezamos en esta parte porque tenemos que aprender a meditar en la palabra de Dios. Porque si tú y yo no aprendemos a meditar en la palabra de Dios, rara vez vamos a poder entender lo que es verdadero, lo que es digno, lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, lo que es honorable. Y rara vez podemos ver la virtud en las personas. Podremos ver la virtud en lo que estamos pasando. Entonces necesitamos meternos en la palabra de Dios constantemente para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Para saber qué es lo que Dios quiere hablar a nosotros. Porque en medio de tus desiertos o de tus dolores, déjame decirte que el refugio perfecto lo vas a encontrar en las palabras de Jesús. En medio de tus pensamientos más oscuros o más dolorosos, tu refugio seguro o tu lugar seguro siempre tiene que ser la palabra de Dios. Y como decía Luis Carlos, y yo le pido a Dios que sea algo muy cierto en Misión Vida, la iglesia. Que tú puedas venir corriendo aquí, que nosotros podamos abrazarte y hasta adoptarte de cierta manera hasta que puedas salir de este lugar sintiéndote bien y tranquilo contigo mismo. Pero mientras tú y yo no meditemos en la enseñanza de la palabra, va a ser muy complicado mantenernos en paz. Es por eso que los martes a las 7:30 tenemos estudio de la palabra. Para que podamos aprender más y aprendamos a cómo sobrellevar. Me encanta porque a veces estamos hablando y luego llega uno que contradice al otro y yo empiezo a dar y se pone bien bonito porque al final de cuentas llegamos a un solo punto. Y es: en Jesús hay verdad. En Jesús hay verdad. Y eso es lo que tú y yo podemos descansar en medio de nuestras guerras silenciosas. Que en Jesús hay verdad. Ahora, dice su palabra que debemos aprender a pensar en todo aquello que es verdadero. ¿Y qué es verdadero en nuestra vida? Si en este momento tú estás pensando que eres una persona sola, que nadie te quiere, que todo lo que solamente a ti te pasan cosas malas, ¿qué es verdadero? En que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Eso es verdadero. En que Jesús está contigo. Eso es verdadero. En que tienes un Dios que te ama. Eso es verdadero. ¿Qué va a querer hacer el enemigo? Robarte eso que es verdadero. ¿Para qué? Para que tus pensamientos empiecen a girar en contra tuya. También debemos aprender a pensar en todo aquello que es digno. ¿Y qué es que sea digno? Eso significa pensar en todo lo que es digno de respeto y dejar de pensar en lo terrenal y comenzar a pensar en lo eterno. ¿Qué significa esto? ¿Lo que estoy pensando en este momento es digno? Alguien te dijo, y voy a poner un ejemplo muy simple. Alguien te dijo feo. Y además, estoy feo. Sí, sí lo estás. Pero, ¿tiene algún respeto eso? ¿Por qué te clavas en algo tan terrenal cuando hay algo eterno en tu vida? Y a lo mejor lo de feo, pues ni al caso. Pero te clavas muchas veces con que alguien te dijo que no eres suficiente. Te clavas muchas veces cuando pasan cosas y crees que no tienes lo suficiente para salir adelante. Empecemos a pensar en aquello que es digno de respeto. Valorarte es digno de respeto. Amarte es digno de respeto. Que aprendas a ver a Dios en medio de cualquier cosa es digno de respeto. Deja de faltarte al respeto al sentirte menos que los demás. Deja de faltarte al respeto al sentirte que no vales nada. Y en otras palabras, recuerda que tienes un Dios que es digno de alabanza y de adoración y que te ama sobre cualquier cosa. Deja de faltarte al respeto tú mismo.
y empieza a pensar lo que dice la Biblia que tú eres. Y me encanta y lo quiero repetir, no se trata de que esto sea motivacional, se trata de que tú debes entender sobre qué roca estás parado. Tienes que entender sobre quién estás, con quién estás caminando. Porque si tú crees realmente que tú eres una persona que no vale nada, jamás vas a poder comprender que vales tanto que Cristo dio su vida por ti, y eso es digno de respeto. Porque Dios te ama. Tenemos que aprender a pensar en todo aquello que es justo. Pero ¿qué es aquello que es justo? Porque si tú y yo somos sinceros, tal vez nuestro pecado nos ha hecho sentir que no somos suficientes. Tal vez los errores que hemos cometido en la vida nos han hecho pensar que no tenemos un futuro. No sé tú, pero no sé si alguien aquí que diga yo no creo llegar al cielo. Y pensar en todo aquello que es justo es entender que tenemos un abogado en el cielo que se llama Jesucristo el justo, que está intercediendo por ti y por mí. Y no importa lo que el mundo diga, no importa lo que las personas digan, no importa tu pasado, tus errores, tus circunstancias, tienes a Jesús delante de Dios diciendo, Él vale la pena. Esta persona vale la pena. Y quiero que lo entiendas, tú vales la pena, y eso es justo de decirlo. Porque es lo que Dios está haciendo en tu vida. Pensar en aquello que es puro. Y esto es en todo aquello que no está contaminado por nuestra moral. Porque todos aquí tenemos una moral muy rara. Porque lo que está mal para él, está bien para ti. Y creemos muchas veces que nosotros estamos bien y el otro está mal. Entonces, no contamines lo que es puro y empieza a pensar en aquello que realmente es puro. Si tus pensamientos te llevan en contra de la palabra de Dios, por ejemplo, nadie me ama, estás olvidándote del principio principal de que alguien dio su vida por ti. Si tú en este momento estás pensando que aquella persona te aborrece y que por lo tanto tú tienes que alejarte o hacerte a un lado, está bien que tengas amor propio. Y se vale que te separes de las personas o te alejes de ciertas personas. Yo lo he hecho constantemente cuando es necesario. Pero tienes que entender que lo que esa persona diga no tiene valor sobre ti, ni sobre tus hijos, ni sobre tu familia, ni nada que pueda venir a poner sobre ti va a tener una repercusión en ti. Ni el enemigo mismo puede hacerlo. Entonces tú aprende a pensar aquello que es puro. Ama a las personas. Ámate a ti mismo. Porque jamás vas a poder amar a otros si no has aprendido lo que es amarte a ti mismo. Porque la palabra nos enseña, ama a tu Dios, pero ama a tu prójimo como a ti mismo. Es necesario que en el amar al prójimo encuentres el amor a ti mismo. Y eso es puro. Piensa en todo aquello que es amable. Lo que estás pensando en este momento de ti es amable para ti. Lo que estás pensando para otros es amable también para ellos. Empieza a dedicar tu pensamiento en ser amable. Y por último, en todo aquello que es honorable. En todo aquello que es de alta estima. Lleva tus pensamientos a esto. Y vas a poder encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y vas a poder mantenerte en una paz. ¿Sabes? No es nada fácil mantener la paz. Pero es una promesa de parte de Dios para tu vida. Es una promesa de parte de Dios para ti. ¿Quieres que la paz abunde en tu vida? Accede a ella. Y la mejor manera de acceder a la paz, ¿me ayudas, por favor? Y quiero terminar con esto. Fíjate lo que dice Filipenses 9. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí,
Esto practiquen y el Dios de paz estará con ustedes. Y aquí es donde yo me quedé anonadado, porque Pablo les está diciendo: lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen. Y después se pone en él una responsabilidad tan grande, porque dice: y el Dios de paz estará con ustedes. Pablo en pocas palabras está diciendo: mira, vas a practicar mi vida, así como yo me comporto, así como yo soy, así lo que yo te he enseñado, así lo que yo te he mostrado, así como yo lo hago. Y entonces, si lo haces, el Dios de paz estará contigo. ¿Por qué? Tenemos una responsabilidad tan grande de contagiar la paz a las personas que no la tienen. Todos en este lugar tenemos una guerra silenciosa, pero también todos en este lugar tenemos la responsabilidad de ser agentes de paz en medio de las circunstancias de otras personas. Yo no puedo ir por la vida solamente creyendo los pensamientos que el enemigo está tratando de meter a mi mente. Tengo que caminar por la vida declarando la palabra de Dios en mi vida. Declarando que en medio de los pensamientos que me dicen: tú no lo vas a hacer, tú no lo vas a lograr, tú no puedes, yo tengo que caminar todos los días pensando: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Tal vez en este momento no tienes ganas de caminar, no tienes ganas de correr, no tienes ganas de avanzar, pero Él te fortalece. Pastor Gio, pero es que no tienes idea lo que es perder a un familiar. Pero no tienes idea cómo me siento en este momento. La ansiedad me está comiendo, la ansiedad me está atacando. Tal vez no puedo entenderte, pero permíteme abrazarte en tu proceso y que la paz de Dios se acerque a los dos. Que la paz de Dios se acerque a ti. No estás solo, iglesia. No estás solo, familia. Tienes a Dios de tu lado y una familia, una iglesia que está atenta a ti. Me encanta porque en el puro sentido de lo que la palabra nos dice y nos enseña es que Él quiere guardar nuestro corazón y nuestra mente. Él quiere mantener en una constante vigilancia nuestros pensamientos, nuestras circunstancias. Él está contigo. No importa lo que el mundo diga, no importa lo que tu familia diga, no importa lo que tus parientes digan, Él está contigo. Tal vez en este momento estás estresado y dices: pero no sé cómo le voy a hacer, cómo voy a mantener esto, mi trabajo de plano ya se está acabando, se me está acabando el dinero, no sé cómo voy a llegar a la quincena. Y tal vez hay pensamientos constantes, porque si algo es seguro es que todo el día tenemos pensamientos. Muchos de ellos, la mayoría de ellos son negativos. Pero en medio de todos los pensamientos, recuerda la palabra de Dios que está en tu vida. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo y estaré contigo hasta el fin del mundo. En medio de tu dolor, en medio de tu ansiedad, en medio de tu tristeza, de tu depresión, Él está contigo. En medio de ese diagnóstico que solamente tú has hablado con Dios, Él está contigo. En medio de esa pérdida, Dios está contigo. Iglesia, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Pero así como está contigo, mucha gente necesita recordar que Dios está con ellos también. Es por eso que Pablo termina dando la responsabilidad más grande para el creyente. Y es que tú y yo también deberíamos tener la autoridad suficiente, así como la tenía Pablo, de decir: lo que han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen. Y el Dios de paz estará con ustedes.